Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, señora. Listo. Entonces, en este estudio vamos a ver la energía de las ondas. Nosotros estuvimos viendo la ecuación de ondas, ¿cierto? Y en este vamos a ver la energía de las ondas. Esto es lo que a ustedes les aparece en la plataforma. ¿Listo? Vale. Ok. Entonces, las ondas, como ya nosotros habíamos visto, son perturbaciones que transmiten ¿qué? Energía, ¿cierto? Transmiten energía, no transfieren materia, sino energía. Esa energía se transforma y empieza en el punto donde se origina la onda. La cantidad de energía que se transmite por unidad de tiempo es la potencia. Entonces, ya empezamos con una primera ecuación, por así decirlo, que es esta, que es la que a ustedes les aparece en la plataforma, esta. Entonces, Profe, la energía es lo mismo que la potencia. ¿cómo? La energía es lo mismo que la potencia, entonces. No, la potencia es la energía sobre el tiempo. La cantidad de energía que emite en un determinado tiempo. Esa es la potencia. ¿Listo? Bueno, Ok. Entonces, las ondas sobre una superficie, como las que se forman en un estanque, se propagan. Chicos, pueden silenciar el micrófono, listo, mientras no necesiten decir nada. Gracias. Entonces, vamos a silenciar por acá. Como las que se forman en un estanque, se propagan en todas las direcciones, ¿cierto? Nosotros sabemos que esas ondas se propagan en todas las direcciones. ¿Quién me da un ejemplo de los otros tipos de ondas que se propagan en todas las direcciones? El Ya sonido. la del sonido, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? la luz. La de la luz, muy bien. Esos son dos grandes ejemplos. Entonces, nosotros vemos que en esas ondas empiezan a formar circunferencias alrededor del lugar de origen de la onda, ¿cierto? Y que a medida que avanza la onda, entonces esa circunferencia se vuelve más Más grande. más grande, muy bien. Se vuelve más grande. Entonces, esto quiere decir que la energía que se propaga a través de la onda debe distribuirse cada vez en un espacio más grande, ¿cierto? Esto implica que la intensidad de la onda va ¿a qué? A disminuir a medida que se desplaza. ¿Por qué? Porque tiene más espacio, entonces esa intensidad debe de ¿qué? De propagarse en todo ese espacio. Entre más pequeño sea la circunferencia, significa que la intensidad de la onda en ese espacio es más ¿qué? Más grande. ¿Cómo es la intensidad de la onda aquí y cómo es la intensidad de la onda acá? ¿Quién me quiere decir? Eso quiere decir que mientras más viaje la onda, más débil es. Ok. Algo parecido. Exacto, exacto. ¿Recuerdan ustedes cuando hacíamos los ejemplos de los que ustedes hicieron? Que cuando estábamos más cerca al origen de donde se empezaba la perturbación de la onda, recuerden que ahí generalmente los valles y la intensidad es que es mayor, ¿cierto? Los valles y las crestas, ¿cierto? Es mayor. Pero a medida que me voy alejando del centro de la perturbación de la onda, esa intensidad disminuye.
porque obviamente necesita más espacio, entonces necesita distribuirse en todo ese espacio y se va haciendo más débil. Listo, con eso vamos a ver un ejemplo. Ok. Entonces, energía sobre tiempo. La energía que transporta una onda es proporcional a su amplitud. ¿Cuál es la amplitud de la onda? ¿Quién me recuerda qué es la amplitud? Lo alto que es, o lo mucho que sube o lo mucho que va. La amplitud, ¿cierto? Es la distancia que Ok, hay entre una desde el cresta y el punto de equilibrio. equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿por qué es proporcional? Porque entre más grande sea la amplitud, significa que la intensidad de esa onda es mayor. A medida que se va retirando del punto de donde se origina la onda, la amplitud va ¿qué? Disminuyendo. Son como las ondas del mar. Las ondas del mar, aunque no parezcan, en las donde están más profundas son más grandes, solo que tienen más espacio para formar su onda. En cambio, que cuando llegan a la orilla, como tienen poca altura, ellas tienden a verse más, la amplitud tiende a verse más, pero en realidad no es así, sino es porque tiene poca altura. O sea, el mar ya es poco profundo. Entonces, por eso, las olas resaltan más. En una onda esférica o circular, a medida que la onda avanza, cubre más espacio, por lo que la energía se disipa. Esta disipación de energía, conocida como atenuación, implica que la amplitud de la onda disminuye a medida que ésta se aleja de la fuente, ¿cierto? O de donde se está generando la onda. Entonces, la intensidad, ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera? La primera era ¿qué? Potencia igual a ¿qué? Energía sobre tiempo. Ahora, intensidad, que la pueden hacer con una letra I, intensidad es igual a P sobre espacio. Miren, intensidad es igual a potencia sobre espacio. Ya va la segunda ecuación, ¿cierto? ¿Y qué letra representaría el espacio? El espacio, recuerden que nosotros lo hacemos como distancia, una X. Vale. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos velocidad? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿cierto? Listo. Entonces, el cálculo del espacio depende de la forma que la onda se propaga. Tanto la luz como el sonido son ondas esféricas. Su intensidad disminuye con la propagación de la onda en 3 dimensiones. Recuerden que eso se propaga en 3 dimensiones, ¿cierto? El área de una esfera, ¿cómo es el área de una esfera? Miren, 4 pi por el radio al cuadrado. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta el área de una esfera? Para cuando tengamos que hallar la intensidad, recuerden que el espacio sería ¿qué? El área de la esfera. Recuerden que sería un área porque eso se está propagando en 3 dimensiones. Entonces, como eso se propaga como una esfera, entonces necesitamos el área. La intensidad de onda entonces sería ¿qué? Intensidad, miren, igual a potencia sobre el espacio. ¿Y cuánto es el espacio? El área de una esfera, ¿cierto? 4 pi por r al cuadrado. Muchachos, hasta el momento alguna duda, necesito que me lo hagan saber. Hola. Hello. No, yo creo que son pues como son solo las ecuaciones, pues yo creo que Sí, pero sí están bueno, no entendiendo sé los muchachos. el concepto de dónde sale, porque la ecuación es así. Chicos, los demás. Sí, todo Yo bien. tengo una. Sí. Esa que dice, la intensidad de la onda esférica es intensidad igual a potencia sobre 4, Pi por r al cuadrado. es 4, sí, es un pi.
Sí. Eso puede variar. ¿Esa es una variable? ¿O es fijo? No. ¿Qué es lo que va a variar? R. ¿Quién es R? El radio, ¿cierto? Eso es lo único que va a variar. Depende de qué tanto se propague la onda, ¿cierto? ¿Y cómo se va a medir R? Desde el centro de la onda, donde se empieza a propagar la onda, hasta donde llegue, ¿cierto? Eso es lo único que va a variar. Depende de qué tanto se propague la onda. ¿Listo? Entonces, obviamente que como esto está en el denominador, esta R está en el denominador, entre mayor sea R y como está al cuadrado, más pequeño va a ser ¿qué? La intensidad, recuerden, que son inversamente proporcionales. Entre mayor sea el radio de dispersión de la onda, la intensidad va a ser menor, porque necesita más espacio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, amplitud, variación máxima, la perturbación de onda, comprende la distancia entre un valle o una cresta y el punto medio, ¿cierto? Que era lo que Santiago me había dicho. Intensidad, entonces, la cantidad de energía que se propaga por unidad de tiempo a través de una superficie perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Potencia, cantidad de energía que transporta una onda. Esta es la cantidad de energía. La primera es la intensidad. ¿Qué tan fuerte es? La potencia es la cantidad de energía que transporta una onda por unidad de tiempo. Y atenuación es disminución de la intensidad de una onda a medida que se aleja del foco, ¿cierto? Del centro de perturbación de la onda. Se produce debido a que la energía reparte en una superficie cada vez mayor. Entonces, por acá tenía un ejemplo. Aquí. Miren este. El Sol emite una luz con una potencia de 3 por 10 a la 26, ¿qué? ¿Qué significa esta W? Vatios. Muy bien. La distancia entre la Tierra y el Sol es ¿de cuánto? 1.5. 150 millones de kilómetros. Chicos, entonces, vamos a pensarle este ejercicio. Dicen, el Sol emite una luz con una potencia de 3 por 10 a la 26 watts. La distancia entre la Tierra y el Sol es de 1.5 por 10 a la 11 metros. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de notación científica? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la intensidad de la luz en la superficie terrestre? ¿Qué me están preguntando? Intensidad. Intensidad. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Quién me la dice, por favor? Intensidad es igual a potencia sobre espacio. A potencia sobre espacio. Pero ya vimos que como esto es generalmente los espacios, las ondas que se forman son esféricas, entonces eso yo lo puedo reemplazar por la ecuación que representa el área de una esfera. ¿Cuál es? 4 ¿qué? 4pi por R al cuadrado, ¿cierto? Ok.
Entonces, ya me están dando la distancia entre qué. Miren, aquí está la Tierra y aquí está el Sol, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y dice que el Sol, entonces, emite una luz o una potencia, ¿cierto? De su luz a la Tierra, ¿cierto? Y ya me están dando la potencia. Pero recuerden que esto es ¿qué? ¿Cómo es la perturbación de la onda o cómo la emiten? De forma circular, ¿cierto? Entonces, obviamente, como de acá a acá hay una distancia. De aquí a aquí hay una distancia y esa distancia me la están dando, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1.5 por 10 a la 11, o sea que esto es un número muy grande. Número con 10 ceros. Por 10 a la 11. Esta es la distancia en metros. ¿Cuál es el centro de la perturbación de la onda? De la luz. ¿Cuál es? ¿Cuál es el centro, muchachos? Juliana Colón. Señora, ¿Cuál es el centro de la perturbación de la onda? Juliana Cataño, ¿cuál es el centro de la perturbación de la onda? pero yo no sé. Pero yo no sé. Andrés Giraldo, ¿cuál es el centro de perturbación de la onda? ¿Dónde se emite? ¿Y dónde se está emitiendo? Desde el Sol. El Sol, ¿cierto? Este es el centro. Este es el centro, porque el que está emitiendo la luz es el Sol, no la Tierra, ¿listo? Ni tampoco se está emitiendo acá en la mitad. Es el Sol. Entonces, por lo tanto, el Sol tiene una circunferencia ¿de qué? De la intensidad, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, por acá está el de la Tierra, hasta donde llega la Tierra. Y ya, yo sé que esta distancia, ya yo sé cuánto hay desde el centro de perturbación hasta el punto donde quiero mirar cómo es la intensidad, ¿cierto? ¿Tengo esa distancia del radio, sí o no? Así es. ¿Cierto? Y por acá en un punto X también tengo el radio, ¿cierto? En un punto X, que es lo mismo, 1.5 por 10 a la 11, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Porque es una ¿qué? Circular. Exacto, es una circunferencia. Por 10 a la 11. Es la misma, es un radio. Recuerden que el diámetro de una circunferencia es 2 ¿qué? 2pi por r, ¿cierto? 2 veces el radio, ¿sí o no? Sí. Pero entonces a mí lo que me están preguntando es la intensidad. ¿Ya tengo la potencia, sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Tengo la sí, ya. potencia, mírenla acá. Entonces, chicos, ¿cuánto le da eso? Es muy fácil. Intensidad es igual a la potencia, que es 3. Saquen sus calculadoras, por 10 a la 26, sobre Sobre 150 1, millones. Pues sí, 1.5 por 10. ay, no se me dificulta tanto escribir con esto, metros. ¿Por qué no le conseguí un mouse? Pues sí tiene. Ok. Sí, es que esto lo Sí, estoy sí, sí. haciendo con el mouse, sino que es complicado. Yo me lo conseguí. Brutal. Juliana y Juliana ya entendieron. Hola, niñas. Juliana y Juliana.
Chicos, solo estoy reemplazando en la ecuación. Yo les estoy explicando todo esto para que comprendan el tema. Todo esto que expliqué era para que entendieran. Pero en realidad era solo reemplazar. Profe, ¿cuál es la medida de la intensidad? La unidad de la intensidad. Bueno, esa unidad de la intensidad queda en watts sobre metro. La podemos dejar así. Porque watts es igual a joules sobre segundos. Joules sobre segundo. Y joules es igual a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo a la 3. No estoy mal. Entonces, es un montón de unidades. Entonces, las podemos dejar así, en watts por metro. Porque recuerden que la potencia es por espacio. Recuerden que cuando nosotros hallamos velocidad, nosotros no la desintegramos, ¿cierto? Simplemente decimos que la velocidad es velocidad de espacio sobre tiempo, ¿cierto? Metros por segundo, ¿sí o no? Metros por segundo. Entonces, como es por espacio, es decir, que la intensidad va a ser que por cada metro, ¿cuántos watts? ¿Listo? Por cada metro, ¿cuántos watts? ¿Sí me hago entender? Santi. Profe, sí, o sea que pues el resultado que da esa ecuación es la potencia que hay por metro. De watts por metro, muy bien, sí. ¿Cuánto les dio eso, chicos? 2 por 10 a la 14. ¿Cómo? 2 por 10 a la 14. Bueno, pero recuerden que aquí hay un 4pi, ¿cierto? ¿Ustedes lo colocaron? No. 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 Esperen entonces, chicos. Vamos a ponerlo tal cual. 4pi y ahora por esa cantidad. Por 10 a la 11. ¿Cuánto da eso? Entonces, siempre hay que hacer eso. ¿Qué? Da 0. Siempre hay que hacer qué. Siempre hay que ponerle el 4pi. Claro, porque es el área de una circunferencia. Profe, me dio 0. No me digas. Te lo juro. Espere. A mí no me dio 0. Ah, no, ya. Ya va. Dale ahí, 1061 watts por metro cuadrado. Todo les dio eso. Obvio. Chicos, es por metro cuadrado. Recuerden que es un área. ¿Listo? Obvio. Miren. Juliana y Juliana ya entendieron el tema. Eso lo Sí, reemplazaron. señora. Sí, se lo reemplazar, señora. ¿Cierto? Tener en cuenta las áreas, quién es el punto de perturbación, o sea, desde dónde se origina la onda, ¿cierto? Sí. Solo eso. ¿Listo?
Entonces, el sentido de propagación de la energía, miren, acá nos están diciendo que es la flecha roja, que origina la onda en el punto O, se propaga en todas las direcciones. A medida que se aleja de O, cubre mayores circunferencias. Eso significa que a medida que se aleja, entonces la intensidad va a ser menor, ¿cierto? Este ejemplo es lo mismo que como estábamos viendo ahorita con el ejemplo de la iluminación, la propagación de la luz del sol sobre la Tierra, ¿cierto? Aquí tenemos el sol, este punto es el sol, y acá, este punto final era donde estaba la Tierra, ¿cierto? Y queríamos mirar cómo era la propagación o la iluminación, la intensidad de la iluminación del sol en la Tierra. Entonces, nosotros encontramos que era de 1061 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad, ¿cierto? La que llega. ¿Por qué? Porque acá hay una distancia en metros, que era 1.5 por 10 a la 11, ¿cierto? Por 10 a la 11 metros, la distancia que había entre el Sol y la Tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Y Porque en caso tal de que nosotros tuviésemos que hallar la intensidad del Sol, en este punto, ¿cómo sería la intensidad? ¿Mayor o menor? mayor. Juliana, ¿por qué sería mayor en este punto? Aquí. Porque entre más pequeño más mayor, yo no sé. No, pero dígame la respuesta, no me diga yo no sé. Dígame la respuesta, lo que usted cree. ¿Por qué qué? Porque no sé. Juliana, ¿por qué en ese punto sería mayor? Pero yo no sé. Girardo, ¿por qué en ese punto sería mayor? Porque apenas está empezando. Y entre más pequeño, más fuerte. Eso fue lo que Porque, dijo Juliana ahorita. pero por eso yo le dije a ella que me dijera bien la respuesta, es que yo no le entendí bien, solo le entendí que al final dijo, yo no sé. Ustedes no, Ay, pues la profesora, realidad- yo dije eso. Ay, no. Sí, es trampa. pero yo le dije que me repitiera. Porque yo pensaba que me había quedado mal. Entonces, Bueno. por eso no dije nada. Entonces, es mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que la intensidad es una división, ¿cierto? Entre la potencia y el área de la circunferencia. Y el área de la circunferencia tiene que ver con el radio. Entonces, entre menor sea el radio, mayor va a ser la intensidad, porque recuerden que el radio está dividiendo, ¿cierto? Listo. Chicos, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Siempre progresando. Listo. Entonces, a medida que la onda se propaga, entonces obviamente su intensidad va a ser menor. Lo que habíamos visto, potencia sobre espacio. Entonces, miren que si se dan cuenta, lo que nosotros calculamos fue como un área, ¿cierto? Metros cuadrados es un ¿qué? Un área. Entonces, ¿por qué de esta forma podemos ver por qué se disminuye? Porque tiene que cubrir mayor área y la intensidad va siendo menor, ¿cierto que sí? Y Es como si yo les dijera, muchachos, traje 60 confites para repartirlo entre ustedes 5. ¿Salen de cuánto? De 12, ¿cierto? De 12 confites. Pero ¿qué pasa si hay más personas? ¿Le va a tocar qué? Más o menos confites. Menos confites, ¿cierto? Entonces, de esa forma podemos ver que entre mayor distancia, entonces mayor va a ser el área y por lo tanto la intensidad va a ser menor, porque se tiene que repartir en mayor área. ¿Listo? Profe, lógico, pues yo lo veo como por ejemplo un arma de fuego, una escopeta que tiene perdigones. Entonces usted la dispara y mientras más distancia recorre, aparte de que más débil es,
más se dispersan esos perdigones. Muy bien. Entonces, el sentido de propagación de energía, que es la flecha azul, que origina la onda en el punto O en todas las direcciones. A medida que se aleja del punto O, la energía cubre mayores áreas, ¿cierto? Entonces, la intensidad va a ser a la potencia igual a el área de una circunferencia. Entonces, la intensidad es inversamente proporcional al área o inversamente proporcional al cuadrado del radio o a la distancia que cubre su punto de origen. Esto es lo que les dije, entre mayor sea el radio, obviamente menor va a ser la intensidad. ¿Listo? Por otro lado, la potencia de onda siempre es la misma. Es constante debido a que la perturbación inicial es periódica, ¿cierto? La potencia siempre va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es la intensidad, cambia la distancia, ¿cierto? Eso era lo que me preguntaba Santiago, que qué era lo que variaba, ¿cierto? Yo les dije que era el radio o la distancia, ¿cierto? La distancia es la que va a variar y de acuerdo a la distancia entonces va a ser el valor de la intensidad. Bueno, nos quedan unos 3, 4 minutos. Si necesitamos más tiempo, volvemos a hacer la llamada. Listo, vamos a hacer este ejercicio. La intensidad de una onda sísmica, recuerden que las ondas sísmicas viajan de forma que... ¿De forma que, muchachos? Circular. Circular, ¿cierto? Recuerden que cuando hay un sismo o un pequeño movimiento de las placas tectónicas, se dice que el epicentro fue en tal lugar. ¿Se han escuchado sobre eso, cierto? Yes. Bueno, y que fue a no sé cuántos kilómetros el epicentro, ¿cierto? Porque se origina en la parte subterránea, ¿cierto? Que fue a 40 kilómetros de la Tierra. Entonces, eso significa que fue en la parte subterránea y que el epicentro está, por ejemplo, en el municipio de Sabaneta. ¿Qué significa? Que desde ahí se empezó a perturbar empezó la perturbación, empezó el pequeño movimiento de las placas tectónicas. Entonces, me están diciendo, ya nos están dando el dato de qué, intensidad, ¿sí o no? Ya esto lo tenemos, intensidad. Dice que de una onda sísmica viaja a través de las rocas y que se detecta a 100 kilómetros del epicentro. Y dice que es de ¿cuánto? De 1 por 10 a la 6 watts sobre metro cuadrado. Esas son unidades de intensidad, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la intensidad a 400 kilómetros del epicentro? Nos están preguntando una primera variable, ¿cierto? Que es a 100 kilómetros. Pero ya nos dieron ¿qué? La intensidad. O sea que eso significa que para nosotros calcular una segunda intensidad a 400 kilómetros tenemos que calcular ¿qué? ¿La qué, muchachos? El área. La potencia. La potencia. ¿Listo? Sí. ¿Sí o no? Recuerden que yo les había dicho que la potencia de la onda siempre es la que. La misma. La misma. O sea que esa potencia yo la voy a usar ¿para qué? Para calcular el segundo ejercicio que me piden. Listo. Entonces, nos están dando la intensidad de una onda, que es de 1 por 10 a la 6 watts sobre metros, y nos están diciendo que a 100 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, Señora. como después nos preguntan cuál es la intensidad a 400 kilómetros del epicentro, entonces eso significa que tenemos que calcular ¿qué? La potencia, ¿cierto?
Yo les había dicho que la potencia de la onda siempre es la misma. Eso significa que si yo calculo esta potencia me va a servir para calcular la intensidad a 400 kilómetros, ¿sí o no? Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir estos kilómetros ¿a qué? A metros. A metros, porque yo voy a operar, ¿cierto? Acá tengo metros, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, 100 kilómetros son ¿cuántos metros? ¿Cuántos, muchachos? 100.000. Profe, 100.000. 100.000. Muy bien. ¿Los demás saben por qué? ¿Un kilómetro tiene cuántos metros? Juliana, ¿un kilómetro tiene cuántos metros? Juliana, Señora, ¿un kilómetro tiene cuántos metros? pero yo no sé. 1000. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces esos 1000 yo los voy a multiplicar por esto, voy a convertir por 10.000. 10.000 por 1000 me da 100.000. ¿Listo? Entonces ya tengo que, muchachos, el radio, ¿sí o no? Chicos. Sí, sí, profe. Entonces, aquí está el epicentro y está la intensidad. Ustedes me están diciendo, perdón, está un R1 que es igual a esto. R1 es igual a esto, a 100.000 metros. Entonces voy a calcular la potencia, ¿cierto? Voy a calcular la potencia. Entonces, cuando yo despejo, este 4pi por r al cuadrado pasa ¿a qué? A multiplicar, ¿sí o no? Pasa a multiplicar a la i, miren. Miren, pasa a multiplicar. O sea que me queda que potencia es igual a i por, a la intensidad, pues por 4pi por el radio al cuadrado. Reemplazando eso, ¿cuánto les da? Ya tenemos la intensidad. Miren, tenemos la intensidad. Y ya tenemos el radio 1, que es lo que vamos a reemplazar aquí. Que es de 100.000 metros. ¿Cuánto da eso? Eso era algo muy grande porque es una multiplicación. 1 por 10 a la 6 por 4 Pues aquí me debe dar por pi 39.500.000 vatios. el 100.000 lo elevaste a la 2. Ah, Recuerda que es por r al cuadrado. no, entonces no, entonces- A ver, entonces ¿cómo sería la ecuación? Es 1 por 10 a la 6, ¿sí o no? Que es la intensidad. Sí, 1 por Por 10 a la 6. 4 Por 4 por pi. Chicos, Por- todos están haciendo el ahora ejercicio. Sí, pero eso era. Por Uy. r a la 2. O sea, por 100 a la 2. Sí. Uy, Listo. no, es que eso es 1,2 por 10 a la 2. Sí, pero. bien. 1,2 ¿qué? 1,2 ¿qué? Por 10 a la 11. ¿Por 10 a la qué? A la 11. A la aquí. A las 12. La señora me grita aquí. A la 12. Pero a mí me A dio la 11. Yo me dio la 17. 1,25 A mí por también. 10 a A la mí también me dio la 17. Es que yo puse solamente un 100. Yo no puse 100. Que 1 por 10 a la 10. ahora sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí, pero Como da Espera un segundo. 1.26
25 se puede aproximar a la 26, ¿listo? Porque son muchos números, hay muchos números. Entonces podemos aproximarlo. Y obviamente el metro cuadrado, ese metro cuadrado de acá, con este de acá, se cancelan, ¿listo? Y me queda la unidad de potencia que son, ¿qué? Watts, ¿listo? Señora. Entonces, como esa es constante, miren que me están pidiendo cuál es la intensidad a 400 kilómetros del epicentro, ¿cierto? Ya tengo que la potencia, que es la misma, ¿cierto? Es el mismo valor siempre de la onda. Esa es la potencia. No importa la distancia, pero esa es la potencia. Lo único que cambia es la intensidad porque cambia con el espacio, ¿cierto? De acuerdo a R. ¿Listo? Entonces, ahora me están pidiendo cuál es la intensidad, pero a 400 kilómetros. Esos 400 kilómetros, si yo los convierto a metros, ¿me da cuánto? 400.000 metros. Muy bien, 400.000 metros. Y sí. Entonces, calculen cuánto es la intensidad a 400.000 metros. O sea que lo van a hacer utilizando esta fórmula de intensidad. Ya calculamos la potencia, miren acá, que va a ser la misma. Vamos a hacer el ejercicio todos. 1.26 por 10 a la 17. Eso me dio un número innombrable. Innombrable. Por 4pi por 400.000. 400.000. No, va, 4, 400.000 a la 2. 9 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto te dio? 4.9 por 10 a la menos 7. A mí me dio otra cosa. 1.26 por 10 a la 17. ¿Cómo la hizo usted? 1.26 por 10 a la 17 dividido 4pi por 400.000 a la 2. Profe, eso no me da. 1.26 por 10 a la 17. Sí, mira el valor acá. Mira el valor de la potencia. Pero se me da un número todo raro. Dígame qué número raro le da. Pero yo no sé leer eso. Es un número sin exponente, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio la profe? A mí me dio acá 62.667. Profe, a mí también me dio punto 25. Punto 25. Y pues, Pero ¿cómo así que tiene no lo sabe numerito. leer? ¿Cómo así Pero yo que no no sé lo leer sabe? eso. Vamos a ver. Pero cuánto eso le- tiene numerito. Vea. Ay. Sí, eso mismo les dio a ellos. Pero a mí también me dio Entonces, eso. chicos, eso se escribe en notación Wow. científica. Les dio lo mismo. Sí. Entonces, miren, vamos a hacer aquí un repasito de notación científica. Con eso terminamos. 62.600, ¿cómo que no lo sabía leer? 667. No es tu culpa. Punto 26. Vamos a aproximar la punto 26. Punto 26. Recuerden que la coma en las calculadoras significa que es número entero, ¿cierto? Es un número entero. Esta coma que ya acá es de 1000, ¿cierto? Y el punto sí es de decimal. ¿Listo? Juliana. Señora, señora. Bueno. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá. Solo que siempre es notación científica como para no escribir ese montón de números. Entonces, la notación científica es de la siguiente manera. La coma, siempre la voy a correr para que quede una unidad antes del punto, perdón, el punto, antes del punto. ¿Listo? Una unidad antes del punto. Entonces, la coma corre ¿cuántos espacios? Miren, 1, 4. 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, queda de la siguiente manera. 6 punto
26, aunque ellos ahí lo aproximaron, 6.26 por 10 a los espacios que yo corrí, 4, con su respectiva unidad, watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Si yo les digo, escríbanme en este número en notación científica, ¿cómo quedaría? Bueno, o sea, es que a mí me dio un número gigante. Muéstrame, por favor. Vea, yo puse en la calculadora, pues, ¿me escuchan? Sí. 1.26 por 10 ya sé dónde está. Ah, la 17. ¿A qué número colocaste? Sí, puse la 27. Con razón lloraba el niño. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Entonces, chicos, ¿cómo sería este número en notación científica? Este número entero en Ve, notación científica. ¿Cómo eso quedaría? Eso no es 1 por 10 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1 por 10 a la 5. ¿Listo? Señora. Sí, Santiago. ¿Qué, profe? Bernal. Sí, sí, estamos melo. Ah, bueno. Sisas. Bueno. Chicos, ¿hasta el momento alguna duda? No. Solo vimos dos ecuaciones, potencia e intensidad. Ya vemos que la potencia no cambia con el tiempo, que la intensidad depende del radio, ¿cierto? De la distancia, de donde esté el centro de propagación de la onda hasta la distancia donde quiera calcularla, que las unidades de la potencia son watts, ¿cierto? Que la unidad de la intensidad es watts por metro cuadrado, el metro cuadrado es del área, y que de acuerdo a donde esté el epicentro, ¿cierto? Yo puedo calcular esa intensidad, que entre mayor sea el radio, menor va a ser la intensidad, que son inversamente proporcionales. Caso contrario con la potencia, ¿cierto? La potencia, entre mayor sea el radio, mayor va a ser la potencia, ¿cierto? ¿Sí o no? La potencia va a ser mayor. Y que esa potencia va a ser constante de acuerdo cuando quiera calcular la intensidad. Chicos, hasta el momento alguna duda, ninguna. Este fue el tema que vimos. Está en la parte en el segundo tema de física. Segundo tema en el ítem 3, que dice la energía de las ondas. Recuerden que en la clase pasada vimos la ecuación de onda. ¿Listo? Entonces ahí pueden pegarle una repasadita al tema. Recuerden que la clase queda grabada. Si tienen alguna duda, Bernal, o sea que puede ver la grabación de lo que vimos primero para que no es difícil. Listo, muchachos. Sí, profe. Eso es todo por hoy. Les voy a dejar una tarea en la plataforma, como siempre, ¿cierto? Vamos a dejar una tarea semanal de acuerdo al tema que vimos. Cualquier duda no duden en escribirme y bueno, nos vemos, ¿qué? ¿Cuándo? ¿El miércoles? Con trigonometría. Sí, Listo, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Es el momento de preguntar. No, pero todo bien. Bueno, muchachos. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Profe. Bueno, chao. Chao.